Cuando hablamos del Renacimiento casi siempre pensamos en arte, pero en realidad fue una época donde la ciencia despertó de una forma impresionante. Lo más curioso es que este despertar no empezó con grandes laboratorios, sino con algo muy simple. La gente volvió a observar el cuerpo, el cielo, la naturaleza, las máquinas y darse cuenta de que muchas ideas heredadas del pasado no coincidían con la realidad. Una cosa interesante de este periodo es que los científicos y los artistas trabajaban casi como un solo equipo. No había una separación clara. Un pintor podía terminar estudiando anatomía y un arquitecto podía estar diseñando sistemas hidráulicos. Esta mezcla permitió que surgieran ideas muy adelantadas para la época, porque cada disciplina alimentaba a la otra sin límites ni reglas rígidas. Otro dato curioso es que el Renacimiento fue una época muy experimental. La gente se atrevía a probar cosas nuevas aunque no supiera exactamente cómo funcionaban, desde máquinas para volar hasta modelos del universo, pasando por estudios del cuerpo humano. No siempre les salía bien, pero ese impulso por intentar y observar es lo que marcó el inicio del método científico moderno. En astronomía, por ejemplo, se dio un cambio de mentalidad enorme. Pasaron de aceptar que la Tierra era el centro del universo a cuestionarlo abiertamente. Fue la primera vez que alguien se atrevió a decir: ¿y si todo este sistema que hemos creído durante siglos está mal? Este tipo de preguntas abrió la puerta a nuevas teorías que más tarde transformarían completamente la física y la manera en que entendemos el cosmos. La ingeniería también creció muchísimo. El Renacimiento fue como un laboratorio a cielo abierto. Puentes, cúpulas gigantes, sistemas de agua, máquinas de guerra. Todo se diseñaba probando, ajustando y equivocándose y volviendo a intentar. Esa actitud práctica hizo que avanzaran más rápido de lo que imaginaban. Y algo que pocas veces se menciona es que esta época no fue solamente creatividad y belleza, también fue una reacción a varias crisis. Después de enfermedades, guerras y problemas económicos, la gente empezó a confiar más en la observación que en las explicaciones tradicionales. Querían respuestas reales a problemas reales, y en esa búsqueda nació una manera nueva de pensar, analizar, comparar y experimentar. Por eso el Renacimiento no solo cambió el arte, cambió la manera en la que buscamos la verdad. Fue el momento en el que el mundo dejó de aceptar explicaciones por costumbre y empezó a investigarlas. Y ahí, sin darse cuenta, comenzó la ciencia moderna. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, científico y filosófico que surgió en Europa como una renovación profunda del pensamiento después de la Edad Media. Se caracterizó por un renacer de los ideales de la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Fue un periodo donde el ser humano, la razón, la ciencia y la belleza recuperaron un papel central. Su nacimiento fue alrededor del siglo XIV, pero no fue hasta los siglos XV y XVI que estuvo en su plenitud, y su declive fue a finales del siglo XVI. Comúnmente se sitúa su inicio en Florencia, Italia. Algo que lo caracterizó fue el antropocentrismo, donde el ser humano se coloca en el centro del pensamiento, a diferencia del teocentrismo medieval. El humanismo, como la revaloración del pensamiento clásico, lectura de textos griegos y romanos, búsqueda del conocimiento racional. Avances científicos como el desarrollo de la astronomía, anatomía, matemáticas, física y arquitectura. Arte más realista, usando la perspectiva para lograr profundidad, el estudio anatómico del cuerpo humano y la proporción armonía y belleza clásica. En cuanto a innovación técnica, Gutenberg inventó la imprenta y nuevas técnicas pictóricas surgieron, entre ellas el sfumato y el claroscuro. Y hablando un poco de expansión geográfica, vemos viajes marítimos y descubrimientos por Colón Magallanes. A continuación, mencionaré algunos personajes importantes del Renacimiento. En el ámbito del arte tenemos a Leonardo da Vinci, que pintó la Mona Lisa, Miguel Ángel Buonarroti, creador de la Capilla Sixtina, Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas, Donatello, escultor pionero del Renacimiento temprano, y Botticelli, el nacimiento de Venus. En la ciencia se encuentran Nicolás Copérnico, con la teoría heliocéntrica, Galileo Galilei, con la física experimental y el telescopio, Besalio, anatomía moderna,
Kepler, leyes del movimiento planetario. En cuanto a literatura, filosofía, tenemos a Dante Alighieri, precursor, Petrarca y Boccaccio, padres del humanismo, Maquiavelo, el príncipe, Erasmo de Rotterdam. En arquitectura tenemos a Filippo Brunelleschi, Cúpula de Florencia, León Battista Alberti, Tratados de Arquitectura, Andrea Palladio, Villas y Templos Clásicos Modernos. Ahora, ¿por qué fue tan importante? Transformó el modelo de pensar en Europa, dio origen a la ciencia moderna, revolucionó el arte con técnicas que aún usamos hoy, impulsó la exploración del mundo y el intercambio global y reforzó el valor de la educación, la lógica y el pensamiento crítico. El manierismo. El manierismo fue un estilo artístico que surgió en Europa a inicios del siglo XX, después del Alto Renacimiento, y se caracteriza por la exageración deliberada de la armonía clásica. Su nombre viene de la palabra italiana maniera, manera o estilo, porque los artistas buscaban una forma estilizada, personal y artificiosa, más que imitar la naturaleza de forma perfecta. Su contexto histórico. El manierismo aparece alrededor de 1520, después de la muerte de Rafael, cuando muchos artistas sienten que las normas renacentistas ya habían alcanzado la perfección. Debido a esto, comenzaron a experimentar rompiendo reglas clásicas. Algunos factores que influyeron fueron la crisis religiosa, reforma protestante o contrarreforma, la inestabilidad política en Italia, el deseo de innovar más allá del equilibrio perfecto del Renacimiento e interés por la sofisticación, la elegancia y lo intelectual. Algunas de sus características generales son la exageración y alargamiento de figuras. Los cuerpos aparecen alargados, con posturas imposibles y musculaturas exageradas. Otro factor fueron los colores poco naturales, el uso de tonos ácidos, contrastes extraños e iluminaciones irreales. Sus composiciones complejas, escenas abarrotadas, escorzos difíciles, perspectiva forzada. El manierismo en la pintura se caracteriza por figuras serpentes, líneas en S, espacios comprimidos o irreales, colores fríos, violáceos y verdosos. El manierismo en la arquitectura es algo muy importante. Algunas de sus características fueron el uso juguetón y experimental de los elementos clásicos, columnas decorativas sin función real, fachadas que rompen simetrías y ornamentación excesiva o inesperada. En resumen final, el manierismo es un estilo que rompe con la armonía perfecta del Renacimiento, exagera forma y color, busca lo elegante y lo artificial, expresa una tensión de dramatismo y espiritualidad. El manierismo llega cuando los artistas ya estaban cansados de la perfección del Renacimiento. No fue un error ni falta de técnica, al contrario, era como decir, ya dominamos lo perfecto, ahora vamos a jugar con lo raro. Por eso alargaban cuerpos, torcían poses y ponían colores que no existen en la vida real, como pieles lilas o sombras verdosas. Buscaban que el arte se sintiera elegante pero incómodo, como si algo estuviera fuera de lugar a propósito. A los manieristas les fascinaba lo artificial, querían que se notara la mano del artista, y no la imitación de la realidad. También competían entre ellos para ver quién hacía la composición más difícil, con figuras apretadas, giros imposibles y escenas que casi parecen rompecabezas visuales. Era un movimiento muy de élite, a las cortes les encantaba porque se sentía sofisticado y diferente, casi como un gusto reservado para los que sabían. Lo más interesante es que fue el primer estilo donde la tensión emocional y la distorsión visual se usaron como recursos estéticos, preparando el camino para el drama del barroco. Muchos fotógrafos y artistas actuales, sin saber, siguen usando ideas manieristas, como luces irreales, poses alargadas y belleza exagerada. En conclusión, el Renacimiento y el manierismo marcaron un cambio muy importante en la arquitectura. Durante el Renacimiento se recuperaron los modelos de la antigüedad clásica, se buscó el orden, la proporción y la armonía en los edificios, logrando construcciones más equilibradas y funcionales. Más adelante, el manierismo rompió con todas esas reglas, utilizando formas más libres, proporciones alargadas y elementos arquitectónicos colocados de una manera poco común, lo que dio paso a una arquitectura más creativa y expresiva. Gracias a estos estilos se obtuvo un gran avance
en el diseño de los espacios y en la manera de construir, y su influencia todavía se puede ver en muchas edificaciones actuales. Ambos movimientos dejaron una huella muy importante en la historia de la arquitectura y el diseño de interiores.